Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras, compañeros. Una gran alegría dar inicio a este conversatorio virtual, organizado desde nuestro taller de filosofía que venimos sosteniendo, construyendo colectivamente desde hace ya 8 años en la Universidad Nacional de las Artes de la República Argentina. Hoy nos convoca un tema tan urgente como estructural: el racismo y los caminos de la emancipación, una problemática profundamente inscripta en nuestras sociedades latinoamericanas, que dialoga y converge con muchos de los ejes y fundamentos de la filosofía de la liberación, tradición que hemos venido recuperando y profundizando desde este espacio. Les voy a plantear, bienvenidos a todos y todas, bienvenido Henry a este espacio, te agradecemos muchísimo tu intervención, justamente en este espacio de taller de filosofía de la liberación. ¿Cómo va a ser? Voy a marcar un poco los tiempos para coordinar este encuentro. Eh, Vamos a tener una intervención de aproximadamente 40 a 45 minutos, si le parece bien a Henry, y después comenzaremos con las opiniones o preguntas como el encuentro va a durar hasta las 21:30, las preguntas deben ser breves, concisas, así podemos participar todos y que Henry tenga la posibilidad también de profundizar algunos de los temas planteados. Este, mm, Le cedo la palabra ahora sí a Eduardo para que lo presente a Henry. Gracias. Henry Borolán es integrante del Comité Democrático Haitiano en Argentina. Está exilado y desde la década del 70, creo, en Córdoba, Argentina. Y también yo diría que por extensión está muy vinculado también a la gente que está en la lucha por el tema de Haití, la eliminación de las tropas de MINUSTAH, que yo también integro. Y bueno, y estamos en contacto con frecuencia con Henry. Este, mm, bueno, nada más, él tiene otros, podría haber otros elementos, digamos, de su biografía para presentarlo, pero él prefiere que presentarlo siempre así, de una manera muy simple y sin más elementos. Así que haciendo honor a su manera de entender las cosas, yo lo dejo por aquí la presentación y te digo, Henry, hermano, adelante con tu exposición. Bueno, muy buenas noches a todas y todas. Realmente, como yo digo siempre, a Eduardo, a Silvia, a Dani, de todo corazón agradezco a ustedes. No, porque entiendo que al invitar a un haitiano en esos momentos tan difíciles que está atravesando el pueblo haitiano, porque estamos sufriendo un genocidio silenciado, silencioso y planificado, y nadie nos escucha. Entonces entiendo esta invitación, estas invitaciones, interpreto esto como una muestra cabal de solidaridad plena y activa para con la lucha del pueblo de Haití. Entonces, es de todo corazón agradezco a ustedes y agradezco la presencia de todos ustedes. Ahora, lo que sí, Eduardo, te mande una guía, no sé si vos la puedes pasar o no, Sí, sino, bueno, sí, sí. y además no es tanto una presentación mía, sino es un conversatorio. No hace falta solamente que haga una intervención mía, después preguntas. Cualquiera acá puede intervenir, dar su punto de vista. Es un conversatorio, es una conversación entre nosotros. Yo, por lo menos lo siento así, no soy detentor de ninguna llave maestra de conocimiento, de nada.
No, soy sobre todo esa cosa grande que se llama filosofía de la liberación me queda demasiado grande. Entonces voy a tratar de ser sincero con ustedes, pero como dije, en clave decolonial voy a intervenir. Y si uno puede hablar de una decolonialidad marxista, si bien algunos rechazan esto, pero yo creo que vale la pena esta aclaración antes. Es decir, yo siempre trato de posicionarme para que la gente sepa desde qué punto de partida, desde qué base voy a hablar, ¿no? No hay cosa de neutral, etcétera, no. Tengo una posición antiimperialista, anticapitalista, y anticolonialista y antirracista. Eso es sobre la base sobre la cual vamos a conversar. En primer lugar, quiero decir que es un tema de actualidad. Hablar de racismo y de emancipación no es hablar solamente de lo pasado. Es un tema que sigue hasta hoy. Y son tópicos que tienen distintas interpretaciones, hay distintos enfoques. Hasta ahora no se puede hablar de denominador común. Incluso dentro del marxismo hay gente que considera el racismo como un elemento superestructural nada más. En cambio, yo creo que no. Yo creo, como los marxistas negros, sobre todo del Caribe anglófono, y también norteamericanos, es decir, trinidadienses como Oliver Cox, yankee como de Trinidad y Tobago, como Cedric Robinson. Es decir, yo creo esto. Yo creo que no es solamente esto. No es solamente un elemento superestructural. Ahora, la vigencia se nota porque si nosotros dialécticamente entendemos que todo cambia, hay movimiento, ¿sí? Entonces la fotografía que uno podría tener de hace 2 o 3 siglos no es la misma que tenemos hoy. Pero los rasgos son reales, son concretos. Y nosotros vamos a partir. El segundo elemento que voy a tocar es que muchas veces se habla de filosofía de la liberación, de pensamiento decolonial, el tema colonialidad, modernidad, etcétera. Pasamos a la segunda. Ya. Bueno, entonces, ¿cuál es la importancia del enfoque deocolonial para mí? Nos permite comprender y transformar las estructuras de dominación. También cuestiona y deconstruye los legados coloniales que siguen vigentes hasta hoy, más allá de la proclamación de la independencia en los territorios colonizados. Después digo que es una herramienta crítica y transgresora frente a los procesos de dominación occidental. Incluso no solamente en términos políticos, militares, ideológicos, sino también en términos culturales e epistemológicos. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? De ese enfoque, el colonialismo no es un evento histórico concluido, no ha terminado. Ahora se puede hablar de neocolonialismo. No, vuelve atrás. Bueno, entonces, acá el primer término me van a permitir detenerme un poquito sobre esto. Aquí entiendo yo por racismo como estructura colonial vigente. Hablando de racismo, hay una palabra que está ahí, impuesto, que es raza.
Hay distintas interpretaciones y consideraciones diferentes sobre esto. Sin embargo, vamos a partir de algo. Raza es una categoría que científicamente no tiene asidero, ni en la biología, ni en nada. Sin embargo, existe. No tiene asidero. Existe como constructo ideológico. Eso es un tema que quiero poner acentos sobre esto, porque biológicamente, raza es una categoría, como podría decir, que determina jerarquías sociales, ¿no? Y quiere dar cuenta del fenómeno por el cual en el sistema capitalista el valor de la fuerza de trabajo es de la mayoría de la población considerada no blanca. Es decir, el raza es esto, es un constructo ideológico, es un constructo social que va a organizar la explotación. Eso quiero que, dicho de otro modo, se puede decir que es un principio estructurando, que estructura la dominación. Entonces, el racismo ahora, partiendo de esto, el racismo se puede entender como principio organizador de adquisición y explotación. Y algo que se puede comprobar fácilmente. En muchos lugares del mundo, yo puedo tener, cualquier negro o negra puede tener la misma competencia, pero si va a buscar un trabajo en determinados lugares, es más fácil que no le den al negro, sino al llamado blanco. Incluso hay una experiencia que se ha hecho en distintas partes, no solamente en Estados Unidos, sino en Europa, en otras partes, un experimento. Se entra en una oficina para pasar una prueba. Hay un negro sentado y un blanco sentado y hay dos sillas vacías. No sé si ustedes lo han visto. Cada persona que entra mira y se sienta al lado del blanco. Entonces, algunos dicen, bueno, era la posición, al entrar, ve al blanco primero, se siente. Cambiaron de lugar. Volvieron a implementar, siempre se va del otro lado. Entonces, hasta en los chistes, cuando se habla de humor que hace mal, se habla de humor negro. Cuando se habla de magia que hace mal, la magia negra. Y la magia que hace bien es la magia blanca. Hasta en la terminología. También en término cariñoso, negrito a veces. Yo di clase en un instituto durante 23 años, aquí en Córdoba. Durante años hice la misma experiencia después del primer mes de clase, preguntando a los y las estudiantes qué dijeron en su casa de la materia, del profesor, etcétera, etcétera. Siempre me contestan que lo primero que dijeron, que tenían un profesor negro. Ni siquiera va a decir, tenemos a un haitiano, un Enrique, un haitiano. Entonces ellos no entendían y yo les decía a ellos, si hubiese venido un sueco acá, hubiesen dicho, tenemos un profesor sueco. No iban a decir, tengo un profesor blanco. Entonces, acá hay que ver entonces cómo este elemento está en nuestra estructura mental,
de formación. Es lo que yo dije recién, cómo nos han enseñado, cómo estamos impregnados de todos esos elementos, a veces sin darnos cuenta. Ahora pasamos rápidamente nuestra actividad interesante. Entonces, yo dije intersecciones de las luchas. ¿Qué quiero decir con esto? Todo lo que acabo de decir y todo lo que voy a decir después no sale del aire, sale de las luchas. Es decir, desde el punto de vista del materialismo histórico, nosotros sabemos que la idea no precede a la materia. Entonces, tiene que haber alguna base sobre la cual vamos a reflexionar. Si todos nosotros ahora estuviéramos con hambre, seguramente estaríamos pensando qué vamos a comer, que escucha Henry hablando de estupideces, ¿no? Entonces, hay determinados elementos que nosotros tenemos que saber que no salen de la nada. Y yo digo, salen de las luchas. Para simplificar, entre opresores y oprimidos. Y es en la dinámica, en la sección de todas las formas de lucha por la libertad, contra la esclavitud, todo esto que van a servir de base para que hoy estamos hablando de liberación, de filosofía de la liberación. Sin esas luchas, no es que alguien se quedó en su casa, durmió, se levantó y dijo, voy a crear la filosofía de la liberación. No, es porque hay una serie de cosas previas. Hay una acumulación, y esa acumulación de pensamiento provienen de las luchas, esos pensamientos. Ahora bien, sin chauvinismo, sin nacionalismo, hay algo que nosotros reclamamos y rechazamos. Muchos que se reclaman de la filosofía de la liberación, hacer arrancar esto a partir de finales del siglo XIX y XX. Nosotros creemos humildemente y con un hecho histórico importante, la revolución haitiana es el punto de inflexión y de partida. Para que hoy estamos hablando de lucha de filosofía de la liberación. Le voy a dar algunos elementos claves. Ustedes saben que en 1492 Colón llega, coloniza, conquista, etcétera. Después vinieron franceses, ingleses, qué sé yo, etcétera, etcétera. Exterminaron a pueblos, pusieron otros en la esclavitud. Hubo levantamientos de los pueblos originarios, hubo levantamiento en los quilombos, de los cimarrones, etcétera, etcétera. Pero la única, y todas esas luchas, otra injusticia, incluso de los que hablan de la revolución haitiana también cometen una injusticia, hacen arrancar el proceso revolucionario haitiano de 1791. Para mí es falso, en la fase final. El proceso revolucionario haitiano para mí empieza desde el momento en que empezaron a secuestrar a seres humanos en África, porque resistieron ahí, resistieron sobre los barcos mal llamados negreros, resistieron cuando llegaron a la isla. La primera base, la primera gran forma de resistencia fue a través del cimarronaje, es decir, los y las que pudieron escapar de las plantaciones se refugiaban en las sierras, porque Haití es una palabra indígena de origen taíno que significa tierra montañosa. Entonces pudieron, en aquel momento no había drones ni helicópteros, no podían ser ubicados fácilmente. Entonces de noche atacaban las plantaciones, sacaban armas, comidas, etc. Entonces toda esa lucha, durante siglos, todas esas luchas
No hay que un momento, la gente que interpreta la revolución haitiana de otra forma, es porque ven 1791, 2 años después de 1789, entonces sacan la conclusión, bueno, los franceses hicieron la revolución, 1789, libertad, igualdad, fraternidad, los esclavos dijeron, los esclavizados en Haití dijeron, bueno, tenemos que ser libres también. No, la libertad empezó a ser, empezaron a luchar por su libertad desde África. No se puede hacer una ruptura, hacer un corte de la historia así. Es insensato pensar eso. Es insensato pensar que en un lugar puede haber un proceso revolucionario de un día para el otro sin elementos precedentes. Es un error. Es un horror, porque hubo mucha sangre. Incluso cuando los esclavizados en Haití crearon el idioma creol para poder entenderse entre ellos, ya era un paso gigantesco en la filosofía de la liberación, creando un nuevo idioma al margen del idioma del conquistador. En el plano espiritual también, yo no soy creyente, pero en el plano espiritual el vodú representa eso también. Son herramientas que hay que entender para poder aprender con H al medio de la mejor manera posible el proceso revolucionario. Y fíjense por qué digo que es el punto de partida, porque no solamente hemos vencido en el campo de batalla a ingleses, a españoles y a franceses, sino también en el campo de las ideas. Es falso que la revolución haitiana es prolongación de la revolución francesa, es falso eso. La consigna de Francia era libertad, fraternidad, igualdad, libertad, igualdad y fraternidad. La nuestra era libertad o muerte, era otra cosa. Y fíjense para ver cómo hablo de filosofía de liberación, de pensamiento de liberación. En la Constitución haitiana de 1805, yo no estoy hablando de 2005, no estoy hablando de 1905, de 1805, la primera Constitución promulgada por Dessalines, el artículo 14 bis decía: cualquier ser humano que quiera habitar ese suelo, cualquiera sea el color de su piel, será conocido bajo la denominación de negros, genérica de negros. Significa que él entendió que había una categoría colonial que estamos hablando ahora, que se llama negro, y una categoría colonial que se llamaba blanco. Porque los africanos, cuando estaban allá, no se llamaban negros, eran senegaleses, de Costa de Marfil, etc. Como ahora hay uruguayo, negro, verde, azules, blanco, etcétera, etcétera. No se decían negros en África. El negro se vino a colocar después. Entonces, es un pensamiento decolonial. Cuando Dessalines dijo, porque Colón cuando llegó cambió el nombre de Haití por Hispaniola, porque según él era parecido a una pequeña España. Bueno, yo no sé lo que, yo no conozco España. Después, por el Tratado de Ryswick, en 1697, España cede a Francia la tercera parte de la isla. Y Francia cambia el nombre de Hispaniola por Santo Domingo. Y Dessalines, al proclamar, al vencer y al proclamar la independencia, podría haber dicho la independencia de la República de Saint-Domingue, de la República de Saint-Domingue. No, él dijo claramente, no, hay que cambiar este nombre colonial y volver al nombre de los verdaderos dueños de esta isla, que eran los tainos, y volvió al nombre de Haití. ¿No es un acto decolonial esto? No, yo me pregunto. Por eso yo hablo de punto de partida y de inflexión. La revolución haitiana es importantísima, no solamente por el internacionalismo revolucionario que ayudó a Miranda, a Bolívar, etcétera, sino en ese plano que estamos hablando de filosofía de liberación. Hay que ver que y la lucha por la independencia final
en Haití representa un punto de reflexión y de partida que nos va a permitir construir muchas cosas. Por ejemplo, a propósito, puse Firmin, Fanon, Césaire y Glissant. Todos acá seguramente escucharon hablar de Fanon. Incluso este año hay que rendir un homenaje, marca el centenario del nacimiento de Frantz Fanon. Igual el nacimiento, el centenario de nacimiento de Patrice Lumumba. Lumumba nació el 2 de julio de 1925 y Fanon el 20 de julio, ¿no? Seguramente han escuchado hablar de Césaire con el famoso discurso sobre el colonialismo, de Glissant, que ha propuesto el tema de la creolidad, pero de Firmin, que es el primero que en 1800, a final del siglo XIX, escribió un libro enorme que fue una respuesta al conde de Corbineau, que había escrito un libro que se llamaba De la desigualdad de las razas, y Firmin le contestó de la igualdad de las razas humanas. Entonces, la negritud que habla Césaire después, Senghor, etcétera, Gontran Damas, etcétera, nace de allí, nace de la revolución haitiana, nace de Firmin después y de otros. Sin embargo, como Haití, como es una revolución protagonizada y hegemonizada por los llamados negros, había que bloquear, tergiversar, silenciar. Es lo que hicieron. Entonces, muchas veces y hasta hoy, Haití es un país ignorado. Pobrecitos esos negros. La visión de la víctima, la victimización. Y yo puse a Fanon por el tema de que Fanon nos aporta muchas cosas que es importante para entender la alienación, por ejemplo, si hablamos de filosofía de la liberación. Césaire también, yo lo puse acá para poder entender que Césaire asimila el colonialismo, que diciendo que Occidente es una mentira, no es civilización, es una civilización de muerte. Y él dice que el problema que tenían con Hitler era que Hitler cometía contra los blancos lo mismo que los blancos habían cometido en otras partes. Y tiene razón. El discurso sobre el colonialismo es una obra esencial para mí para poder leer. Y Glissant para mí da una propuesta, la creolidad o la criolidad, no sé cómo se traduce en castellano, algunos dicen creolidad, que no es solamente un idioma, es más que esto. Es una identidad, es una forma de entender la vida. Es una cosmovisión a partir del explotado en el Caribe. Porque el explotado también tiene su palabra para decir. La filosofía de la liberación es esto, que nadie hable en nombre nuestro. La filosofía de la liberación es que podemos aportar también. Y no vamos a aportar sin lucha. Ahí Marx es fundamental. La 11ª tesis sobre Feuerbach es clave. Los filósofos hasta ahora no han hecho que interprete el mundo, lo que hay que hacer es transformarlo. Entonces, toda filosofía de la liberación que nosotros podamos hablar en este momento tiene que apuntar a eso también. Por eso hablaba al principio de decolonialidad y marxismo. Es fundamental. No es yo no interpreto esos conversatorios, esos programas de ustedes como ejercicio de intelectuales, de académicos. Sí, hay gente que sabe mucho. ¿Cómo? No, Bueno, apagué.
Bueno, entonces yo no interpreto eso. Yo interpreto eso como un granito para contribuir a las luchas por la liberación y la emancipación. Por esto, el título Racismo y Emancipación está bien. Nadie puede ser emancipado. Ningún pueblo puede ser emancipado en el marco del colonialismo, del capitalismo. A eso llamo perspectivas y alternativas superadoras del capitalismo. En síntesis, ¿qué quiero decir? Que es válido plantear la filosofía de la liberación. Y hay que pensar la filosofía de liberación de manera multidimensional. Y también con aportes de muchos, por ejemplo, Enrique Dussel. Lo que pasa, yo no toco a Dussel, no toco porque yo sé, es muy accesible ese conjunto de trabajos de Grossfogel, de Pico, de Dussel, Walter Mignolo, Aníbal Quijano, todo eso ustedes lo tienen. Yo pongo a Eduardo Galeano también, ¿no? Ustedes tienen a varios que pueden poner ahí. Las luchas de Artigas también es parte de la filosofía de la liberación. Un hombre que han vilipendiado, que critican. Yo discuto muchas veces con profesores en la UNC que interpretan de manera, diría, gorila y hasta estúpida, perdonen la palabra, de Artigas. Oh, un asesino, un tipo que era ambicioso, como no pudo hacer lo que quiso, fue a vivir en el exilio. Una serie de cosas. Es decir, vos decís que en estos momentos, como un uruguayo puede pensar filosofía de la liberación sin tener presente a Artigas. Yo no lo entiendo. No, sinceramente, yo no lo entiendo. ¿Cómo yo puedo pensar filosofía de la liberación en Haití sin ver todo ese proceso de siglos de africanos, seres humanos secuestrados, transformados en esclavizados, después en negros, transformados en cosas que solamente veían que tenían animales que tenían el don de hablar? La revolución haitiana ha recuperado la dignidad de esos seres humanos, a decir que somos iguales, y eso es liberación, y eso es desalienación para retomar a Fanon o a Albert Memmi en el retrato del colonizado. Entonces, el segundo punto que yo dije, acá hay un punto de partida, por lo menos en nuestra región, que es la revolución haitiana victoriosa. Y di algunos elementos rápidos: el cambio de nombre, el tema de la interpretación de la categoría colonial, negro y blanco, entendiendo que la categoría colonial llamada negro había vencido en estas tierras a la categoría colonial llamada blanco. ¿Y por qué lo hizo también? Si no es un acto decolonial esto, para ver que no se quedaba solamente en esto. Cuando Napoleón mandó las tropas en 1802 para restaurar la esclavitud, entre las tropas franceses venían soldados alemanes, etc. Durante la guerra, los polacos pasaron al bando revolucionario. Y Dessalines, al terminar la guerra, les dio la nacionalidad haitiana y les dio tierras hasta ahora al norte de la capital, al noreste de la capital, un lugar que se llama Casal, donde hay descendientes de polacos que no tienen el color de la piel mía. ¿No es un acto de colonialidad eso? Eso es importante entender. Por eso hay un punto de partida que rechazan, que creen que sale porque algunos acuñan, algunos no,
Por ejemplo, ustedes saben que si hablan de colonialidad del poder, en la cabeza de todos, estoy casi seguro, viene Aníbal Quijano. Sin embargo, todo lo que dice Aníbal Quijano acerca de la colonialidad del poder, él dio el nombre, pero todo lo que dice, el contenido, es de Cedric Robinson, un negro norteamericano. Para colmo, y por eso estoy de acuerdo con Grossfogel, que lo critica mucho a Quijano en esto, lo critica mucho porque dice en ningún momento hizo justicia. Él llama eso extractivismo epistemológico, porque si vos no decís, no sacas tus ideas como si fueran tuyas, está mal. Entonces, él dice, no, y Quijano no puede haber desconocido esto, porque no solamente lo que él dijo, Cedric lo dijo 10 años casi antes, sino trabajó en la misma universidad en Estados Unidos con Cedric. Entonces es imposible no saberlo. Como también si hablo del sistema mundo, acá todo el mundo sabe que se trata, que me van a decir que es de Immanuel Wallerstein. Cuando todo lo que dice Manuel Wallerstein sale de Cox, de Oliver Cox, todo. Pero ¿qué pasa? Wallerstein, un sociólogo norteamericano blanco, Cox era negro, era de Trinidad. Entonces, es por esto, creo, que nosotros tenemos que tratar de liberarnos de esto, no ver a la filosofía de la liberación como herramienta teórica nada más, sino también como herramienta de lucha. ¿Y herramienta de lucha qué significa eso? Lo que Lenin plantea siempre, la unidad entre la teoría y la práctica. Toda teoría revolucionaria sin práctica no desea, es estéril, y toda práctica revolucionaria sin una teoría revolucionaria es ciega. Entonces, este conversatorio adquiere fuerza, no por lo que estamos diciendo, sino porque sería todas las veces que podamos encontrar un granito para aportar a la lucha. Y en lo que, y termino con esto, ya me pasé, perdón, no, en serio, yo pido disculpas, y eso no es otra cosa que un nuevo proyecto de humanización, porque es la civilización que estamos viviendo, una civilización de muerte, la civilización occidental, es una civilización que lleva guerras por doquier, genocidios por doquier. Nosotros tenemos que resignificar la humanidad. Y no hay otra cosa que terminar con la explotación del hombre por el hombre y de la mujer por la mujer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Henry. Gracias a ti, Henry. Sintético y poderoso. No, perdón No. si no, porque son muchas cosas y perdón si, bueno, el tiempo es tirano y me gusta escuchar a ustedes. Yo sé que van a aportar mucho más y enriquecerme. Pasamos entonces a las preguntas. ¿Quién se anota primero? ¿Eduardo? Sí, no, yo simplemente quería agradecer a Henry. Henry, no esperaba menos de ti, pero en realidad diste más de lo que esperaba, aunque sea contradictorio. Este, y bueno, sí, estuvo muy brillante, muy interesante, hay mucha cosa, perdón, para continuar a través de lo que tú decís. Y es cierto que, digamos, es el viejo eterno problema de la academia, cuando la academia se profundiza en la academia y queda en la academia
para la currícula de los quienes se exponen y publicar libros y tener un nombre y tener una filosofía con un nombre y nada más, y eso no toca tierra, en realidad eso no sirve. Es decir, sirve cuando toca tierra. Y siempre lo hablamos, lo comenta Silvia siempre, que Dussel decía, yo escribo para la tía Tota, para que me entienda la tía Tota, no decía la tía Tota, decía, para que la entienda mi tía, decía. No solamente a nivel de comprensión, sino que esto hace que cada uno, si lo internaliza, pero lo hace carne, no es una cuestión puramente de pensamiento abstracto, si lo hace carne, si pega en las tripas y uno lo mete y lo siente, en realidad va a empezar a ver la realidad de otras maneras y va a reaccionar de diferentes maneras. Y esa reacción tiene que ser inteligente en el sentido de que no sea contraproducente. Yo siempre digo, se puede hacer, digamos, intervenir en grupos, intervenir con otra gente, es decir, pero siempre y cuando busquemos dialogar con esas personas y no simplemente la confrontación para herir. No sirve para nada. Yo creo que esto tiene que ser producto de una cuestión, digamos, de algún modo de un transitar pacífico, lo cual no quiere decir que la liberación no implique en determinado momento violencia, y violencia física. La va, la va a haber en determinado momento, innecesariamente. Entonces, pero hay que ir paso a paso construyendo las bases y creo yo, fundamentalmente, no tanto en los partidos políticos que están todos eurocentrados. La izquierda en Uruguay, la izquierda en Argentina, están todos eurocentrados. Y va a ser muy difícil que salga de eso. Es decir, de algún modo, hoy o mañana puede venir que se puede aparecer una política diferente que realmente, es decir, corresponda a los verdaderos intereses populares y a las verdaderas necesidades para salir de esta civilización de muerte. Es muy complejo, va a llevar décadas, va a llegar siglos, no es una cosa del día para la mañana. Siempre tenemos nosotros una compañera, Claudia Gota, que explicaba muy bien en un momento, una cosa es la emancipación y otra cosa es la liberación. Y ella hacía esas dos cosas, decía, emancipación es cuando nuestros mayores, nuestros criollos, se liberaron de España, se liberaron, pero de algún modo después cayeron con los franceses, cayeron con los ingleses, con los estadounidenses. Es decir, esa autonomía de gobierno, que en realidad es un gobierno controlado pues, económicamente, ideológicamente, y la liberación es otra cosa, es un paso mucho más complejo, mucho más complejo. Podemos decir que, no, que cada hora, cada uno de estos países, digamos, se liberaron, se separaron de la matriz, pero de algún modo la matriz sigue estando. Es como el hijo que se va de la casa, se emancipó, pero sigue pensando igual que el padre, no modifica su comportamiento y sigue transmitiendo a sus hijos lo que transmitió en forma conservadora, no lo bueno, sino lo conservador. Y digamos, digamos, la cosa no decolonizada. Un poco eso quería hacer una reflexión sobre eso y ver qué piensa Henry de todo eso y si hay alguien más para que vaya respondiendo en conjunto, ¿no? No hay nadie más. ¿Alguien Ah, va? Sí, Cristian. Cristian. ¿Estás sin micrófono, Cristian? Ahí sí, Sí, ahí sí. sí. Sí, sí. Bueno, muchas gracias por la presentación, me encantó, sobre todo como tú muy bien planteaste, el posicionamiento inicial con el cual te sitúas, ¿no? Con el cual planteas tu reflexión, y en este caso este cruce entre justamente los procesos descoloniales y el marxismo, ¿no? O los marxismos desde la periferia, situados desde la periferia. Porque como tú muy bien también lo mencionaste, hay meses ser, por ejemplo, en discurso sobre el colonialismo, cuando habla que las grandes patologías de Occidente, tanto el racismo como el capitalismo, que ellos no van a tener una solución, ¿no? Y que este cruce tan potente lo vemos, por ejemplo, en las culturas indígenas acá en América Latina con una categoría que puede ser análoga, ¿no? Muy potente, que es esta idea de la inversión de un mundo.
el Pachacuti, por ejemplo. Muy asociado también en Marx, por ejemplo, con la inversión de la mercancía cuando los seres humanos se cosifican, y en el caso del racismo, cuando se anulan su condición de humanidad, ¿ya? ¿Cómo desde el pensamiento haitiano, o si tú conoces algunas referencias de este ámbito, puede haber algún análogo con esa idea de este cambio de mundo total que involucra el proyecto colonizador, capitalista, racista, ¿no es cierto? Que como mencionaba recién, poner la cabeza en los pies y los pies en la cabeza, ¿no? Una inversión radical de las condiciones de lo que se puede considerar como una condición humana. No sé si este tema de la diáspora y este tema, no sé si tampoco una buena noción, una buena categoría, nombrarla como diáspora, pero toda esta problemática que explicabas muy bien, y que este constructo del blanco, o sea, perdón, del negro en este caso, o sea, como categoría ideológica, como muy bien Fanon lo muestra en Piel Negra, Máscaras Blancas, en la experiencia vivida del negro, ¿no? Como ese trauma también puede ser también una inversión. Si antes en África no eran negros, eran, y llega esa inversión radical que cambia todo el mundo y lo pone la cabeza en los pies y los pies en la cabeza. No sé si algún comentario. Yo pido si puedo intervenir porque son dos cosas que han dicho importantes, lo que dijo Benoit, lo que dijo Cristian, para no perder, voy a, Sí, sí, adelante, si me Henry. permiten, ¿eh? Adelante, Bueno, adelante. lo que ha planteado Eduardo es correcto para mí. A mi humilde de entender, no se puede confundir emancipación con liberación, pero no puede haber liberación sin emancipación. Eso es lo que creo yo. Pero hay un puente que hay que construir siempre. La emancipación, tenemos que hacernos la pregunta, ¿por qué si nos emancipamos de los que nos colonizan, inmediatamente no pudimos parir la liberación? Ahí creo yo, el marxismo es importante para hacer entender que la lucha por la independencia no ha resuelto todas las contradicciones del sistema colonial. Y después había que ver quiénes protagonizaron o hegemonizaron nuestra lucha por la independencia. Y muchas veces vamos a ver que han reproducido lo que se llama un colonialismo interno, que va a parir después un neocolonialismo, que es la base sobre la cual tenemos que luchar para poder liberarnos. En el caso de Haití, si bien los más explotados de los explotados triunfaron, pero 2 años después, como no estamos hablando de revolución haitiana, así no es un curso de eso, pero quiero resaltar que 2 años después, en 1806, los grupos acomodados desde la época colonial, los libertos affranchis, mal llamados mulatos, lideraron un golpe en contra de Dessalines, los que estaban acomodados desde la época colonial, porque el proyecto de sociedad de Dessalines no coincidía con el proyecto de ellos. Entonces la liberación fue bloqueada. Hubo un hecho político, la contrarrevolución triunfante, ¿no? Entonces hay que entender ahora por qué hay que luchar por la liberación y sobre qué base, y por qué la emancipación no es igual a la liberación. Y también dialécticamente tenemos que pensar que la liberación es otro punto más y seguramente va a aparecer otra cosa más porque van a surgir otras contradicciones. Es decir, tesis, antítesis y síntesis. Una síntesis bien hecha es otra tesis. Eso tenemos que verlo dialécticamente, ¿no? Entonces, si se reproduce económicamente una serie de elementos propios del sistema colonial, evidentemente esto va a ser identificado en distintos aspectos de la vida, en la política, no solamente en la economía, en la política, en la educación, en todo, en la cultura, etcétera.
Entonces, por eso dije yo, no sé si, al principio, durante mi intervención, hay que tomar a la filosofía de la liberación como un elemento multidimensional. Y en cuanto a lo que planteó Cristian, ha puesto el dedo en la llaga, que es lo siguiente. Nosotros partimos de la revolución haitiana, hubo una contrarrevolución y para algunos, y me incluyo también, desde 1806 hasta hoy, el campo popular o el campo revolucionario haitiano, ese campo no pudo retomar el camino de 1804. Entonces, la reversión que vos hablas nos obliga a pensar en otras herramientas, porque tenemos que reconocer, para hablar de reversión, tenemos que tener otras herramientas. Porque las herramientas que nosotros teníamos se demostraron insuficientes. Entonces, todo proceso, la reversión también es un proceso creativo a partir de la lucha. Cuba fue uno de los países que se independizó lo más tarde en América Latina. Sin embargo, es la primera revolución socialista en América Latina. Haití, la primera hija de la descolonización, hoy es la hija más neocolonizada. Entonces, no hay que ver linealmente las cosas, sino el desarrollo es en espiral a partir de las contradicciones que hay que resolver. Entonces, yo creo que esta incapacidad para revertir lo que vos estás planteando muy bien el término, para revertir esto, pasa por entender las propias limitaciones de la revolución haitiana. Muchos creen que porque hemos vencido fue algo perfecto, incluso es imposible. Ninguna obra humana puede ser perfecta, desde ya. Todo es perfectible, pero no puede ser perfecta. Había limitaciones, y no hay limitaciones internas nada más, sino hay limitaciones externas. Porque cuando un país, después de guerras sangrientas, se encuentra aislado, chiquitito, todo el mundo le da, es difícil salir. Cuando después, por ejemplo, ahora, el pueblo haitiano salía en la calle para poder cambiar su situación y nos mandan tropas. Y gobiernos supuestamente progresistas nos enviaban tropas. Brasil de Lula. El Frente Amplio, cuando era oposición, estaba en contra, pero cuando llegó a ser gobierno, mantuvo a las tropas, razón por la cual yo siempre voy a recordar a Chiflet, el primer diputado que denunció a su banca, el primero en América Latina. Por eso siempre hay haitianos que hemos dicho, el día de la toma del poder en Haití, va a haber una estatua de Chiflet, va a haber una aula en la universidad que se llama Chiflet. Ya hemos tomado la decisión. Si no lo logramos, los que vienen sabrán que hay un señor uruguayo que se llama Guillermo Chiflet que marcó el camino. Después otros hicieron. Esteban lo hizo después, etc. Pero es importante tener eso en cuenta. Entonces, no hay reversión posible si nosotros no vemos nuestras limitaciones. Y hay algo que es fundamental que el marxismo plantea también, la autocrítica. Es importante. Pero no, y la crítica. No la crítica destructiva entre nosotros, sino constructiva. Fraternal. Entonces, la reversión que tú hablas está dentro de lo que yo planteé al final. Parte de las alternativas superadoras. Si no, no hay liberación posible, falso. Y por último, yo te decía eso porque yo soy viejo, ya me voy, y eso quizá el pelo blanco, que bueno, que yo no tengo ahora, pero la barba blanca me enseñó algo. Y nosotros en Haití somos conscientes de esto. Respetamos los procesos de liberación de
cada pueblo. Es decir, no hay una llave maestra que decir todos tenemos que hacer esto. No. Al contrario, creemos que cada lucha de liberación va a fortalecer más la teoría revolucionaria, va a enriquecer más a la filosofía de la liberación. No es un elemento único, unidireccional. Es mentira esto. Y tener confianza. Como vos has dicho, el Pachacuti es uno, el buen vivir es otro aporte, lo que hacen los mapuches es una cosa. Y, por ejemplo, lo que se está desarrollando en el Sahel ahora, con Mali, Níger, Burkina Faso, hay que seguir esos procesos, no a partir de libros, nada más. Y si no, y hay algo, termino diciendo esto, no hay reversión posible, no hay revolución posible sin las masas. Como dice Mao, nosotros los dirigentes somos pueriles, las verdaderas heroínas son las masas. No sé si he contestado, pero de cualquier forma, como yo le dije siempre, hacérmelo fácil, hacerme preguntas fáciles, si me gusta el fútbol, si Valverde es bueno, ¿no? Mira el golazo que hizo ayer. Henry agregaría algo que dijo Fidel, cuando el ¿Cuál? pueblo crea en sí mismo. Exactamente. Sí, No hay forma de pararlo. sí, Alguien sí. levantó la mano, Fer, Sí, levantó la mano. Fernando. ¿Me escuchan ahí? Sí, ahí sí. dale. Gracias, Henry. Me pareció muy pertinente cada cosa que dijiste. Yo estoy aprendiendo y bueno, aprovecho la oportunidad para sacarme un par de dudas. Eh, yo al racismo lo entiendo hasta este momento como un instrumento del capital. Y lo pongo casi que al mismo nivel del fascismo, del patriarcado y de otros instrumentos que tiene el capitalismo. Y el racismo justamente yo lo entiendo como un instrumento que usa el capital para deteriorar las condiciones materiales de las personas racializadas. Esto digamos que para reproducir la división de clases y bueno, y todo esto que ya entendemos. Vos dijiste que el racismo es un instrumento del colonialismo y eso para mí hace mucho sentido y se contradice un poco con lo que yo vengo entendiendo. Eh, que igual no, o sea, no, tampoco es que se contradice. Entonces yo lo que te quiero preguntar es, ¿qué vínculo haces vos entre colonialismo y capitalismo o qué interdependencias podés, qué sé yo, señalar o caracterizar de ahí? Eso. Correcto. Mire, el racismo era y es producto del capitalismo y del colonialismo. No hay capitalismo sin esclavitud. Y el colonialismo que ha permitido la esclavitud. La esclavitud es considerada, no por Miramar, sino por Marx, como uno de los puntos, uno de los pilares en el desarrollo del capitalismo. Te doy un simple ejemplo. La Torre Eiffel que vos ves en París, el 80%, según los cálculos económicos, corresponde a la plata que Haití pagó para que Francia reconociera su independencia en 1825. Bueno, repito, entonces, el colonialismo también está ligado como el neocolonialismo al capitalismo y al imperialismo. No hay que separar.
Decimos neocolonialismo porque es una nueva forma, porque antes las administraciones eran ejercidas directamente por ellos. Ahora tienen a algunos autóctonos, pero las metrópolis siguen mandando. No sé si me explico bien. Entonces no se puede separar. Te voy a dar, a mí me gustan mucho algunos dichos del campesino haitiano. Dice, hay un dicho que dice así: un mulato pobre es un negro rico es un mulato. Porque los mulatos, mal llamado mulato, una categoría gasista, porque viene de mula, eran los hijos producto de las violaciones de los colonos sobre las esclavizadas. Entonces, los padres daban tierras a ellos, pero no tenían derechos políticos. Incluso muchos fueron a estudiar a Francia. Entonces, esta gente pertenecía a una clase social. Pero él dice que un mulato pobre es un negro, el dicho dice así, y un negro rico es un mulato, para decir que hay un punto que hay que es la acumulación, es decir, la plata que viene ahí. Entonces, si uno entiende que el colonialismo a jugar un rol a través de distintos mecanismos de dominación, entre los cuales la esclavitud de una, la mitad de otra. Si vos puedes entender esto así, que el colonialismo es parte integrante del desarrollo del capitalismo, vos vas a entender que los instrumentos, los mecanismos que uso para poder explotar, como la esclavitud, es también parte de esto, del desarrollo del capitalismo. Por ende, no hay que separarlos. Por eso hay un libro que recomiendo que no sé si está en castellano. ¿Vos hablas inglés? No. ¿Hablas francés? ¿O lees? Leo inglés, sí. Bueno, hay un libro que se llama Caste, Class y Res y Raza. Casta, clase y raza, de Oliver Cox. Donde la tesis central de él en el libro es eso. El racismo era un producto específico del sistema capitalista occidental. Y él lo ha demostrado, lo va a entender fácilmente, lo ha demostrado claramente ahí, de Oliver Cox. Casta, clases y racismo. Puedes ponerlo en el chat y nosotros después lo ponemos en Bueno. grupo. Ponlo en el chat, agradezco. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Quedan 15 minutos. Amílcar. Amílcar. Bueno, vos hablaste que habría que pensar de manera multidimensional, ¿no? ¿Cuáles serían para vos esas dimensiones básicas que se tendrían que tener en cuenta? Y para pensar también, y de qué manera tienen que estar esas dimensiones en la lucha, ¿no? Plantearlos, y también diría en términos mucho más teóricos, qué teorías habría qué disciplinas habría que tener en cuenta, ¿no? Bueno, hermano. Sí. Dije, menos mal que me hiciste la pregunta. Dije multidimensional y yo diría también de multifacético. Y también dinámico. Menos mal que me hiciste la pregunta porque son elementos que hay que tener siempre en cuenta, si no es antidialéctico, ¿no? Es antidialéctico. Tenemos que ver siempre las cosas se van desarrollando a partir de las contradicciones que van a ser superadas. Unidad y lucha de los contrarios, negación de la negación, todas esas cosas hay que tenerlo en cuenta. Entonces, lo que digo, un poco multidimensional.
porque muchas veces hay una tendencia a caer en un economicismo, creer que a partir de la lucha económica, ¿no?, se resuelve todo, basándose en una frase de Marx, muchas veces mal interpretada, diciendo, no es la conciencia que determina la existencia, sino la existencia social que determina la conciencia. Entonces, yo resuelvo el tema económico, nacionalizo todo, ¿no? Qué sé yo, y los medios de producción y desaparece el racismo. Y no es así. Sigue habiendo racismo también en Cuba. Por supuesto, al cortar la base material es diferente. Es decir, hay cosas que no pueden aparecer, obvio, pero no significa, es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que no puedo quedarme en la dimensión económica nada más, sino tengo que pasar a otras dimensiones culturales, educativas, políticas. Lo que se llama la colonialidad del poder, del ser y del saber. Es decir, hay un montón de planos que yo tengo que seguir luchando. Y vos me preguntaste que cómo uno lo puede hacer en la disciplina que te permite reconocer tus debilidades, tus limitaciones. Es decir, lo que planteó Eduardo recién, el tema de la liberación no es un hecho, es un proceso. Nosotros que estamos hablando acá, como todavía estamos inmersos en esta sociedad de muerte, de civilización de muerte, seguramente, más allá de las críticas que estamos haciendo, tenemos algunas esquirlas. Tenemos que todos los días tratar de luchar en contra de esto. Es importante. Lo primero, hay que partir de esto. No porque hoy estamos hablando así, que lo vemos clarito, que vamos a creer que nosotros estamos purificados. Como en la iglesia te tiran un agua bendita y está así. No. Y también, ¿a partir de qué? Vamos a reconocer a partir de las luchas, porque es en las luchas donde vamos a encontrar, a confrontar y ver nuestras contradicciones. No detrás de un escritorio. Hay cosas que podemos ver detrás del escritorio. Hay cosas que no vamos a nunca detrás del escritorio. Entonces, yo creo que en eso que habla de reversión, que habla el compareciente, tenemos que partir de ahí. Entonces, las dimensiones básicas van más y son también dimensiones que van a cambiar de facetas, por eso digo es multifacético también. Una dimensión económica hoy se presenta bajo esta faceta, pero otra dimensión económica se presenta bajo esta faceta. Una compañera recién que dijo, llegué tarde a la tecnología o la tecnología llegó tarde a mí. No, una compañera dijo eso. Bueno, es una faceta más. Entonces, nosotros no podemos darnos por satisfechos nunca. No podemos darnos satisfechos nunca. Y eso es básico entender. Es una dimensión básica. Y la otra cosa, como dije que es multidimensional y multifacética, es entender que ninguna liberación es individual, es colectiva. Acá nadie se salva solo, ¿eh? No es un problema de Mesías. Es un problema de la organización y la organización también es parte de esa dimensión que vos hablas. Si hablamos de lucha, tenemos que hablar de organización. Bueno, hay muchas cosas más para decir, pero como quedan 5 minutos, Eduardo levantó la mano, yo te escucho, hermano. Gracias, Henry. Henry, mirá, yo creo que todos tenemos un enemigo interno adentro.
es justamente la parte no decolonizada que tenemos. Y Sí, probablemente vayamos a morir con partes de eso también. Nunca vamos a tener una metamorfosis total. Eso es completa. ilusorio. Pero teniendo eso, que nos puede dejar intranquilos, pero también nos tranquiliza de saberlo, porque lo peor es cuando lo ignoramos. Entonces tenemos que ir procesando, por eso cuando tú decías al principio, yo de filosofía de liberación es una cosa muy, te ponías un poco al costado, yo creo que sí, que todos los que estamos en esto, evidentemente estamos haciendo un proceso de conocimiento, reconociendo, aprendiendo de nosotros mismos y de algún modo la liberación viene por varios caminos, no solamente por haber leído la filosofía, haber conocido la filosofía de liberación. Nosotros tenemos dentro de los compañeros, compañeras que están en la filosofía de liberación, gente que está haciendo todo lo contrario y son muy conocedores. No voy a dar nombres, no importa. No, no es el caso. Y una cosa que sí creo, que tú lo dices, y creo que cada fehacientemente que sí, que el tema es más complejo que el capitalismo y la economía. Es decir, el tema es, eso lo dice muy bien Grofowel, lo dice, bueno, es un complejo, una civilización. Nosotros combatimos una civilización. Si solamente combatimos con los temas de economía, como hace muchas veces esa izquierda que todavía está colonizada, termina duplicando y rehaciendo el capitalismo por otro lado. Eso es inevitable, inexorable. Y en cuanto a la modestia de decir, bueno, yo tengo aspectos colonizados todavía necesariamente, aunque todavía algunos no lo sé y los voy aprendiendo, eso lo decía Dussel, decía, no, yo abro un agujero, por aquí pasarán ustedes, yo ya no, porque por la edad, pero yo, él lo decía, cada tantos meses tengo que revisar todo porque me encuentro en mí mismo con conceptos eurocéntricos, él lo decía, y daba prueba de una humildad total frente a lo que hacía. Digamos, y no hacemos tampoco honor a un maestro como Dussel cuando aceptamos todo lo que dice porque lo dice Dussel. Todo lo tenemos que pasar. Hay un estudiante de origen indígena que estuvo en Alemania y se doctoró, que se llama Juan Manuel Contreras Colín, que decía, tenemos que tener un sospechómetro, decía. El sospechómetro es por todo lo que escuchamos, pero el sospechómetro es hacia nosotros mismos. ¿Qué estamos diciendo? Sé que es un ejercicio difícil, un ejercicio por momentos angustioso, pero que da resultados porque se va clarificando. No despreciar a quien no lo está haciendo. Es decir, hay que comprenderlo. Hay que tener la grandeza para comprender, salvo que sea un explotador. Evidentemente lo que tenemos que cambiar es esta civilización de muerte, con la modernidad, con el patriarcado, con todos los ítems, y atender todos esos ítems, y no dirigirnos solamente a uno. Perdón, Y, sí, y, y, y perdón, y perdón, Eduardo, a los compañeros que hablaban de la dimensión también, hay otras dimensiones que aparecen también ahora, no el tema raza, sino el tema de género, como vos dijiste, claro, patriarca, el tema de aparecen, género. sí, aparecen nuevos Hay que temas, poder sí, sí, tenerlo sí, en sí. cuenta. No se puede liberar. Alguien puede decirme, yo soy marxista, soy anticapitalista, soy antiimperialista y soy machista. Hay algo que te falta Seguro, y algo grande. seguro, sí, ¿No? sí, sí. Digamos, la soberbia es la enemigo número uno, la soberbia. Y tenemos que pensar que somos seres falibles y que vamos paso a paso tratando de recuperar, liberarnos. Y que eso es un proceso, evidentemente, ¿no? Nunca dije, bueno, al final ya estamos liberados, hacemos el documento, firmamos, ponemos el sello, se acabó todo. Hay un escritor, un político y muy interesante en Argentina que lo hubo, el colorado Jorge Abelardo Ramos, que escribió un libro, que son varios libros, son varios tomos, y es significativo el título, es Revolución y Contrarrevolución en Argentina. Y es una revolución que no termina siendo revolución, una contrarrevolución
una revolución y una contrarrevolución. Y Argentina está viviendo esos ahora en este momento. Está viviendo cosas extrañas que se están dando, situaciones extrañas con el encarcelamiento de Cristina y uno la ve salir por la ventana con una sonrisa como diciendo, estoy triunfando. Increíblemente eso. Y bueno, pero para triunfar hay que también dar pasos para triunfar, digamos, a ver quién se elige, quién no se elige, qué grupos y qué, porque no es solamente cuestión del peronismo, es cuestión de todo el pueblo. Es muy complejo. Es un país, y perdonen los argentinos, pero es un país muy corrompido políticamente, tremendamente corrompido. Este, Acá también con do menor, pero también en alguna medida lo es, pero en Argentina es corrompido. Es decir, la posición de los radicales, la posición, bueno, ¿y qué decir que el tema indígena no está en el ADN, ni del peronismo, ni de esto, ni de lo otro? No se habla. Es decir, yo quedé con mucho dolor cuando de Jujuy se vinieron en marchas a la capital y era como si no hubiera llegado nadie. Hicieron huelga de hambre, no pasó nada, estaban preocupados por las elecciones. Es tremendo eso, es Discúlpame, tremendo. Eduardo. Sí. Bueno, Eh, Le doy el último minuto a Henry para sí, sí, que haga perfecto, una sí. conclusión o una despedida y o despedida. Nos vamos a despedir nosotros también. Y que seguramente no va a ser la primera y última vez que lo vamos a invitar, como siempre. Bueno, Sí, sí, Bueno, Henry. An- Antes que nada, antes que hable Henry, quería agradecer en nombre de todos, en nombre de este conversatorio, en nombre de este curso Introducción a la Filosofía de la Liberación, un poco toda la charla que diste y la profundidad con que la diste, porque en realidad yo la verdad quedé pensando y después escucharé la grabación y bueno, y de pronto hasta te llamo para preguntarte algo, quedó claro. Y creo que todos lo que quieran preguntarle a Enrique, o que Enrique es muy generoso, no tiene ningún problema de responder. Así que, conclusión, te agradecemos mucho en nombre de Silvia, en nombre de Daniel, que se ve que tuvo algún problema técnico y no pudo seguir, Le cortó la luz en la casa. cortó la luz. Hay que pagar la luz, ¿viste? Muchas gracias, Enrique. Y esperamos poder estar contigo en algún otro momento. Tienes la palabra, Henry. bueno, difícilmente ante temas tan importantes, complejos, amplios, decir palabras finales es imposible. Es un primer lugar. Más aún con las imitaciones mías. Y también de tiempo. En tercer lugar, mis últimas palabras, eso sí, es de profundo agradecimiento también a ustedes, porque no solamente por los temas elegidos, etcétera, porque me hacen sentir como en casa, me hacen sentir entre pares, no gente, es decir, me hace sentir entre gente honesta, sincera y que lucha realmente a favor de un cambio. Y eso me enorgullece, es un honor para mí recibir esas invitaciones. Eso es uno. Y en lo último, diría que por favor, después de escuchar, pues, después de pasar, que me hagan las críticas que sean. Al contrario, yo sé que van a enriquecerme, que hagan las críticas o las felicitaciones también en caso que existieran, pero que por favor para la próxima vez, porque como dije al principio, no tengo la llave maestra de nada, ¿no? Solamente estamos conversando y ahí todos los aportes son necesarios, son importantes para poder cambiar y luchar contra esta civilización de muerte, como dice Grossfogel, como dice MSC. Entonces, abrazo de todo corazón a ustedes en nombre del pueblo haitiano y de todos los que luchan y en contra de todos los genocidios que se están cometiendo en el mundo en estos momentos.
Hasta la Gracias, victoria Henry. siempre. Gracias a Gracias. todos, compañeros, compañeras, que Gracias se por dieron cita en el... esta noche fría, para escuchar a Henry y para escucharnos entre nosotros, que siempre son saberes compartidos, ¿no? Experiencias compartidas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Chao. Gracias y Gracias, buena saludos. semana a todos. Gracias. Gracias. Gracias.